Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población. En este 10 de julio estamos aquí para hacer un homenaje póstumo a Carlos Javier Echarri Cánovas, a un año de su fallecimiento, organizado por el Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Población. Es para nosotros un día muy especial en el que vamos a recordar a un compañero, a un amigo, a un gran aportador de la vida científica, de la vida social. Y en esta ocasión voy a empezar señalando algo de su currículum, pero vamos a tener otros compañeros que nos lo extiendan. Carlos estudió, empezamos por su formación escolar. Carlos estudió actuaría, después hizo una maestría en Lovaina, en demografía, y después tiene un doctorado en Lovaina y su maestría anterior en demografía en el Colegio de México. Carlos fue un investigador, profesor, también fue un gestor público. Él trabajó para la Dirección de Planificación Familiar. Pocas veces saben que que también trabajó para el sector público en 1985, y después volvió a la gestión pública en diciembre del 2018 para encabezar el Consejo Nacional de Población. Tiene entre sus haberes más de 30 artículos referidos a la violencia feminicida. Él era un demógrafo comprometido, yo diría feminista. Tiene muchos trabajos en salud materna, en salud sexual y reproductiva, en fecundidad, en mortalidad, en estructura familiar, y un compromiso muy especial con el tema de la estratificación social, con la lucha por las desigualdades. Desde ese compromiso en la ciencia, un compromiso con la humanidad, un compromiso con las desigualdades, un gran amigo. Vamos a presentar primero un pequeño video en su memoria. Adelante, por favor. Pero creo que sí tenemos todavía una gran deuda con nuestra juventud. Para esto tenemos que establecer políticas basadas en evidencia. Necesitamos información para ver cuáles son estas situaciones que son inaceptables desde un punto de vista de derechos humanos, a dónde queremos llegar y cuáles son los programas, las acciones que debemos de ejecutar para llegar a esta situación deseada. Para hablar de las aportaciones de Carlos Javier Echarri Cánovas, hoy tenemos un grupo de especialistas invitadas.
Además, entiendo, hay mucha gente que nos está escuchando, seguramente muchos que conocen el trabajo de Carlos o que lo conocieron en el trabajo, pero además mucha gente que a lo mejor no sabe todo lo que significó y el legado que nos dejó Carlos, el doctor Echarri. Vamos a presentar, son 4 invitados que nos van a hablar sobre sus aportaciones. Y después también vamos a dar espacio para todos los participantes que nos señalen en el chat, por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, aportación sobre lo que fue la vida y obra de Carlos Echarri. Comenzamos con Nadine Gassman Silberman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella es médica cirujana, es maestra y doctora en salud pública. Cuenta con amplia experiencia en la perspectiva de género, los derechos humanos, la interculturalidad. Fue representante de ONU Mujeres en Brasil y del Fondo de Población de las Naciones Unidas en varios países. Adelante, Nadine, les voy a dar 7 minutos a cada uno. Como somos muchos y queremos oírlos a todos, les voy a controlar sus 7 minutos. Adelante, Nadine. Muchas gracias, Gaby. Muy conmovedor ver a Carlos. Bueno, estoy segura que todas y todos los que estamos participando virtualmente en este homenaje lo hacemos con una profunda sinceridad y agradecimiento a nuestro querido Carlos Echarri por todas sus aportaciones y el conocimiento que compartió con nosotras. Quiero saludar con afecto a Gabriela, a Ricardo, a Belén, a Luis Jaime, que van a compartir estas reflexiones. Al recordar este primer aniversario del fallecimiento de nuestro amigo y colega Carlos Echarri, su partida aún nos duele. Y nos sigue pareciendo difícil llenar la ausencia que dejó. Hablar de él es hablar de su compromiso en la defensa de los derechos humanos, de su feminismo, de su profesionalismo y su desempeño como académico y funcionario. Carlos Echarri fue uno de los más distinguidos demógrafos mexicanos. Su amplia experiencia profesional y su calidez humana lo llevaron a participar en distintas batallas, las cuales siempre estuvieron sostenidas por un análisis de la realidad con amplios fundamentos. Esto es sin duda parte de su legado. Al encontrarte con Carlos siempre te divertías, pero sobre todo siempre aprendías algo. En cualquier momento le podías consultar la información y no te daba solo los datos, sino que investigaba, se involucraba. No era un funcionario solamente, tenía causas. Era un académico, un investigador, un apasionado de los datos que contagiaba esta pasión a las nuevas generaciones para poder construir equipos que retrataran el entramado de información a detalle con datos que reflejaran el México desigual que él conocía. Sin dudarlo, Carlos Echarri fue un transformador que iba a marcar un antes y un después en su paso de la política de población. Y que a pesar de que se fue antes de tiempo, su herencia es muy tangible, tanto en la parte académica como en las instituciones, pero sobre todo, y quizá lo más importante, en lo que nos marcó a todos y todas como ser humano. Solo quiero hablar un poquito de los resultados y de los logros. Desde sus distintas posiciones en el Colegio de México, Carlos contribuyó a formar una generación de demógrafos y demógrafas a quienes les inculcó su visión holística con perspectiva de género de la problemática poblacional. También les enseñó la importancia del alcance de los conocimientos demográficos en beneficio de la sociedad. Carlos tenía muy claras las implicaciones de las desigualdades de género y de la discriminación de la que seguimos siendo objeto las mujeres en México y en la región.
Muestra de ellas son las grandes aportaciones académicas que nos dejó en temas como violencia contra las mujeres, embarazo adolescente y erradicación de embarazo infantil. Comprometido con la búsqueda de la justicia y con la necesidad de incidir en la reducción de las desigualdades de género, en sus últimas investigaciones se dedicó a analizar la realidad y encontró en el tema del feminicidio una de sus expresiones más dramáticas. Son innumerables los avances alcanzados a nivel nacional gracias a las líneas de investigación que realizó Carlos, estructura familiar, salud materno-infantil, salud reproductiva y otros temas de los que ya nos habló Gabriela. Desde el 2013, en el año en que participó en el diseño de la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, no perdió oportunidad de contribuir con sus investigaciones y denuncias acerca del tema. Aplicó fielmente la perspectiva de género en sus investigaciones y puso al servicio de las víctimas de feminicidio sus amplios conocimientos. Hay estudios importantísimos desde la violencia femicida en México, las diferentes publicaciones que se hicieron, El hijo de mi hija, estructura familiar, salud materno-infantil, salud reproductiva y su etcétera. Carlos se distinguió por ser un académico visionario y un hacedor de políticas públicas de vanguardia. Estuvo siempre dispuesto a trabajar en colectivo para avanzar en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. Al asumir el cargo de secretario general del Consejo Nacional de Población y coordinador del GIPEA, tuvo en cuenta que había que mantener aquellas políticas que habían dado buenos resultados en la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil. Por ello creyó fervientemente que había que seguir empujando la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Y gracias a su inquebrantable compromiso fue posible que conjuntamente empujáramos la realización de una evaluación externa mediante la cual encauzar acciones para la promoción y la protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las niñas, niños y adolescentes como un sustento indispensable para la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil. Las aportaciones de Carlos siguen vigentes, estamos todas y todos los que estamos aquí, los que estamos impulsando la estrategia, empujándolos, y tenemos un compromiso serio por cristalizarla para que sus esfuerzos sigan formando parte de las políticas públicas y una guía para las instituciones de nuestro país. Recordamos con mucho cariño, mucho afecto y mucha admiración a Carlos, nuestro querido amigo y maestro. Muchísimas gracias, Nadine Gassmann, por tus palabras tan sentidas y tan fuertes, porque así es como vivimos a una persona como Carlos. Vamos a dar ahora la palabra a Luis Jaime Sobrín Figueroa, que es profesor investigador y director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Él es autor, coautor y coordinador de diversos libros, artículos, publicaciones en temas como urbanismo, la gentrificación, las ciudades sostenibles, la democracia, población, desarrollo, migración, infraestructura, entre otros muchos. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a los organizadores de este homenaje a Carlos Javier Echarri Cánovas, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Gobernación por conducto del Consejo Nacional de Población. Saludo también a los asistentes a este evento. Saludo de manera especial a Elena Kotler, a Manuel y a Santiago Echarri Kotler. Carlos Echarri, colega y amigo. Destacado estudioso e impulsor de los estudios demográficos en México.
Estudió la maestría en demografía en el Colegio de México en la promoción 1985-1987. Algunas y algunos de sus 21 compañeros de clase fueron Alejandro Canales, Rosario Cárdenas, René Flores, Teresa Jácome, Catherine Ménquez, Edith Pacheco y Javier Pescador. Su tesis de grado llevó por título Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, 1987, una evaluación de la calidad de la información, siendo Yolanda Palma Cabrera su directora de tesis. En este trabajo, Carlos Echarri muestra sus grandes dotes para el análisis conjunto de la demografía formal desde entonces y la sociodemografía, ya que su propósito consistió en evaluar la calidad de la información de la ENFES 1987 en materia de la estructura de la población, la nupcialidad, la fecundidad y la mortalidad. Sus conclusiones son que la ENFES 1987 es una fuente de información confiable porque permite hacer estimaciones viables, sobre todo en estructura por edad, fecundidad y mortalidad. Cito a Carlos Echarri. Las irregularidades halladas en la evaluación de la información concerniente a la nupcialidad no la invalidan del todo, sino más bien obligan a ser cuidadosos en su utilización y a recordar que el estudio de esta variable no era prioritario en el momento del diseño de la investigación y que la exclusión de la historia de uniones dificulta y hasta imposibilita el realizar el análisis que pudo hacerse con los datos de la EMF. Termina la cita. Desde aquí, desde el Carlos egresado y de la maestría, se observa la lupa investigativa de Carlos Echarri sobre la información demográfica, su utilidad, sus alcances y sus limitaciones. Carlos Echarri estudió el doctorado en demografía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Regresó a México y en 1994 se incorporó a el Colegio de México como profesor investigador de tiempo completo. Ahí estuvo de manera ininterrumpida hasta el año 2016, cuando tomó un año sabático, el cual utilizó para trabajar como especialista de estadísticas de género en la Organización de las Naciones Unidas. Las líneas de investigación que lleva a cabo en el Colegio de México son familia y salud reproductiva, violencia contra la mujer y juventud y transiciones a la vida adulta. En sus propias palabras, la actividad de investigación que desarrolló a lo largo de 2006 hasta 2018-2019, cuando presenta un informe para una promoción, se sintetiza de la siguiente manera. Por lo que hace, cito a Carlos Echarri, por lo que hace a la primera, mi informe de actividades, doy cuenta de los proyectos de investigación realizados en el periodo 2006-2018, centrados en la violencia, fundamentalmente aquella de género contra las mujeres, las transiciones a la vida adulta, la salud reproductiva y las familias y los hogares, los cuales han dado como resultado 3 libros como autor único, otro en coautoría, coordinación de 2 libros, 14 capítulos como autor único y otro como coautor, 2 artículos como autor único, 8 como coautor, 2 cuadernos de trabajo y 2 reportes de investigación, además de 32 opúsculos como autor y coautor. Es importante señalar que un artículo reciente ha sido citado en The Lancet, y aquel sobre transiciones a la vida adulta se cita en todos los trabajos sobre el tema. Mi libro, Panorama Estadístico de la Violencia en México, es una reconocida contribución al análisis de la violencia, y los 3 libros sobre feminicidio han sido la base tanto para modificaciones legislativas en los estados, tipificación del feminicidio, como para la política pública. He realizado el análisis de la información para todas las solicitudes de alerta de género del país y he formado parte de los grupos para atender las de los estados de Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México, participando así en la solución de un grave problema social. Incluso la síntesis del más reciente fue presentada por el secretario de Gobernación en un acto donde diversos sectores del Estado mexicano asumieron una serie de compromisos. Cierro la cita.
En una de sus últimas publicaciones del Colegio de México, Carlos Echarri escribe un capítulo para el libro Dinámica Demográfica de México en el siglo XXI. Su capítulo es el último del tomo 1 y se llama Violencia y Feminicidio. En este capítulo, Carlos Javier Echarri Cánovas, trata sobre la violencia contra las mujeres y su expresión última, el feminicidio. El contexto es de una tendencia a la reducción de los homicidios en México desde 1985, pero con un importante y alarmante incremento a partir de 2017, relacionado principalmente a las actividades del crimen organizado y la respuesta del gobierno. El análisis que realiza Carlos Echarri, el análisis estadístico, los coeficientes de regresión, muestran la relación estadística esperada en su hipótesis de trabajo. A mayor tasa de defunciones con presunción de homicidio, menor proporción femenina de defunciones con presunción de homicidio. Esto quiere decir que es necesario modificar los patrones culturales y avanzar hacia una mayor equidad de género. Los aportes de Carlos Echarri sobre violencia y sobre feminicidio sin duda son de los más relevantes que existen en la bibliografía demográfica de México y de América Latina. Su propuesta aquí está. Lo que nos corresponde es retomar y proseguir con estas investigaciones y con su aplicación en la política pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Muchísimas gracias por hacer una puntualización tan amplia, qué bueno, de ese trabajo tan fino de lupa que hacía Carlos Echarri. Muchas gracias. Y también por, como buen demógrafo, hombre preciso, Jaime Sobrino tomó 7 minutos casi exactos en su intervención. Gracias también. Tenemos ahora a Silvia Elena Yorguli Saucedo, que es la presidenta actual del Colegio de México, una demógrafa, socióloga, investigadora y académica mexicana, especialista en migración internacional, en trabajo, en movilidad territorial. Ella ha sido investigadora y profesora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Fue también presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía de 2011 al 2012. Silvia Yorguli, adelante. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos. Me considero muy afortunada de poder estar aquí hoy en este espacio. No puedo creer que ya pasó un año desde que despedimos a Carlos. Y bueno, pues es nuestro querido Carlos quien nos vuelve a reunir el día de hoy. Saludo con mucho afecto a Elena, a Santiago, a Manuel, a la madre de Carlos, a su hermana, a su familia, a sus amigos, a mis colegas del CEDUA, Luis Jaime Sobrino, su director, a mis colegas del Colegio de México, porque sé que hay varios, no solo del CEDUA, sino del colegio en general, que están conectados. Y bueno, pues también con mucho cariño a quienes han sido colaboradores de Carlos en diferentes etapas de su trayectoria profesional y en diferentes espacios, por supuesto, a Gaby Rodríguez, a Belén Sáenz, a Nadine Gassman, a Ricardo Bucio. Y bueno, en especial quisiera agradecerles, Gaby, desde CONAPO, y a Ricardo Bucio, que fue quien me hizo la invitación y me abrió este espacio para recordar el día de hoy al padre, al esposo, al amigo, al colega, al demógrafo. Y en la preparación de estas palabras, dice, bueno, con una personalidad tan versátil como la de Carlos y con una agenda de investigación tan amplia, tantos temas que trató, pues creo que hay muchas formas de homenajearlo y de reconocerlo. Y yo quisiera pues usar los minutos que tengo para hablar desde el plano de Carlos el demógrafo. Y Carlos el demógrafo en dos aspectos. En uno,
en cuanto a su visión del momento demográfico, y yo ahí destacaría su visión para vincular el tema demográfico con otras dimensiones, con otras agendas relevantes, y creo que la presencia de ONU Mujeres, de CIPINA, de mujeres justamente reflejan ese espíritu de decir lo demográfico no solo compete estrictamente a CONAPO o al ámbito de investigación de la demografía, sino que tiene que hablar con otras áreas. Y también su capacidad de convocatoria para hablar con diferentes actores. Bueno, pues Carlos convocaba igual academia, sociedad civil y diferentes áreas de gobierno, inclusive nacional y estatal. Y otro aspecto que tiene que ver también con esta visión de cómo discutir a la población en el contexto más amplio del desarrollo, vinculado con la agenda internacional, con la agenda regional latinoamericana y con la agenda de México y lo que compete a México en cuanto a su política de población. Creo que también en este mismo sentido, Carlos, el demógrafo, pues nos deja un ejemplo de una forma de trabajo muy vinculada a lo que yo diría que es representativo del gremio demográfico, del trabajo colectivo, discusiones colectivas, espacios de intercambio, y creo que son elementos que hay que recordar y resaltar. A un año de su partida, creo que hay dos ejemplos que sintetizan muy bien su visión. Discusiones colectivas, porque son los dos ejemplos que voy a dar, vienen de discusiones colectivas, y que además reflejan pues también los asuntos pendientes en la agenda de población y desarrollo. Uno es el ejercicio de la Ley General de Población. Gaby recordará mejor, hace 4 años más o menos, que siendo ella presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, nos hizo una convocatoria a un grupo de trabajo para hacer justo una revisión del marco normativo. En este grupo, por supuesto, estaba Carlos, Rosario Cárdenas, Fátima Juárez, Alfonso Sandoval, Carla Pedersini, Luis Jaime Sobrino. Yo participé en algunas de las sesiones, no en todas, pero que fue un grupo de trabajo donde se dio una discusión sobre cómo adecuar el marco legal de 1974 al contexto de hoy. La semana pasada teníamos una conversación de Rosario Cárdenas con los estudiantes, por cierto, una generación de la maestría en demografía que en la ceremonia de graduación también la semana pasada recordó con mucho cariño a Carlos en las palabras de los estudiantes. Y en ese diálogo, Rosario nos recordaba varios de los aspectos que guiaron el espíritu de ese grupo de trabajo, ¿no? La necesidad de actualizar la ley a los retos de la dinámica demográfica actual, de incorporar el enfoque de derechos en toda su complejidad, de todas las dimensiones que están vinculadas a derechos y a procesos demográficos, y además a resaltar el rol que tiene la dinámica demográfica en lo que pasa en términos de la reproducción o de la mitigación de las desigualdades en México. A un año de la partida de Carlos, ¿qué ha pasado en este sentido sobre la ley? Bueno, ya CONAPO se ha trabajado, está en la Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley General de Población. Y bueno, pues esperamos que en la discusión y en el documento que finalmente se apruebe, pues se recuperen elementos de esta agenda pendiente, que además, por supuesto, fue un tema que Carlos en su paso por CONAPO también retomó. Por cierto, Carlos era alguien que siempre el tema normativo para él era muy importante, ¿no? Tener las reglas de acción, y creo que era no solo con la Ley General de Población, sino también con otras como la Ley de Desplazamiento Forzado y la de Migración, que están en discusión. El segundo ejemplo, y ya como se me va a acabar el tiempo, lo voy a decir muy rápido, pero el segundo ejemplo al que quiero hacer referencia es justamente esta vinculación entre la agenda internacional, la latinoamericana, y lo que queda reflejado en la política de población, de hacia dónde va la política de población. Carlos estuvo en el Consenso de Montevideo, en la firma del Consenso de Montevideo en 2014, tiene y mantuvo una vinculación siempre con la Asociación Latinoamericana de Población y con la investigación demográfica en la región, y además creo que logra en sus intervenciones y en su paso por CONAPO relacionar esa discusión con lo que estaba pasando en México. Otra vez a un año, pues lo que vemos es que es una agenda que no es estática, con retos pendientes. No puedo evitar pensar qué diría Carlos, que hablaba de salud, de desigualdad, de violencia,
viendo todo lo que está pasando con la contingencia sanitaria, donde creo que lo demográfico está ahí, ¿no? En los efectos diferenciados por grupos de edad, en el término de envejecimiento, pero también en los temas de violencia de género, por ejemplo. Rosario Cárdenas otra vez en esta misma conversación, ella estuvo en la conferencia de Nairobi en noviembre de 2019 y punteaba muchos de los aspectos que están en la agenda, que no son nuevos porque están pendientes y que tenían que ver con lo que impulsó Carlos. El pendiente en salud sexual y reproductiva, la desigualdad, por ejemplo, aspectos tan concretos como la desigualdad en el acceso a anticoncepción, cómo se cruza con la desigualdad socioeconómica en México, por supuesto el tema de embarazo adolescente, violencia de género y otros temas emergentes pero que se derivan de la misma agenda. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos en contextos de ayuda humanitaria que creo que hoy aplican para el tema de la población forzada a desplazarse, ya sea por movimientos internos o la población en tránsito. Me podría seguir hablando de otros temas de igualdad de género. También preparando estas palabras recordé que hace 25 años fue la reunión en Beijing, la cumbre de la mujer en Beijing. Carlos fue con el grupo de profesores que asistieron a esa reunión, siendo un profesor muy joven, y con varias anécdotas que yo oí, porque las repitieron tanto él como mis colegas, porque era el único hombre que iba por parte del grupo de profesoras del Colegio de México, y creo que fue interesante. Me podría seguir, ya voy a cerrar porque supongo que está sobre el tiempo. Nada más diría que creo que hablar de Carlos hoy es una invitación a pensar las lecciones que nos deja. Y resumiría la visión multidimensional, lo demográfico en interacción con otras áreas, la importancia de interlocución con otros actores, con APO y mujeres y PINA, la sociedad civil. Lo que decía Gaby, los datos confiables, rigurosos en el centro de la toma de decisión, y la flexibilidad para entender que la agenda de población y desarrollo se renueva. Y finalmente yo diría, pues también su increíble franqueza y la honestidad combinada con una bonomía en torno a estas discusiones y su preocupación por un país mejor. Muchas gracias otra vez por la invitación y bueno, con mucho cariño recordando hoy a Carlos por parte de todos quienes tuvimos la suerte de trabajar con él. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. A ver, nos dejas ver tantas aristas, ya no digas en los temas demográficos, porque son una cantidad, era un sabio, yo le decía, parece una enciclopedia de todos los datos, todos lo consultábamos. Yo cuando me urgía algo, yo sabía que le hablaba y me daba el dato exacto, el de hoy, ¿no? Y sobre todo la agenda internacional, la agenda latinoamericana, la agenda legal, también en ámbitos, en todos los ámbitos en que entraba el queridísimo Carlos. Le voy a dar la palabra ahora a Belén Sanz Luque, la actual representante de ONU Mujeres México. Ella ha sido representante también de ONU Mujeres en Colombia y coordinadora residente del Sistema Nacional de Naciones Unidas en ese país, promotora del enfoque de derechos humanos y de género en la evaluación que realiza el Sistema de Naciones Unidas y en su trayectoria profesional es también experta en políticas de desarrollo, con especial énfasis en políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres, evaluación de políticas públicas en ámbitos internacionales, antropóloga social, maestra en antropología y evaluación de políticas públicas. Adelante, Belén Sanz. Gaby, muchísimas gracias. Ricardo, Silvia, Nadine, Jaime, muchas gracias por hacer a ONU Mujeres partícipe de este sentido homenaje y necesario homenaje. Es importante siempre recordar y resignificar lo que ha significado para todas nosotras el paso de Carlos por nuestras vidas, por nuestras instituciones. De verdad, gracias por el espacio. Un saludo desde ONU Mujeres a la familia de Carlos, a los amigos y amigas de Carlos y a todas las personas que hoy estamos unidas porque él, como decía Silvia, nos convoca. Yo conocí a Carlos aproximadamente hace unos 10 años, cuando yo trabajaba como responsable
de la Oficina de Evaluación de ONU Mujeres, antes UNIFEM, en Nueva York. Y recuerdo desde que lo conocí cómo coincidimos en varias conferencias sobre estadísticas y sobre evaluación, y siempre su mirada comprometida, como se ha mencionado ya en la semblanza, por vincular toda su experiencia en materia de estadísticas, de demografía, con el enfoque de género y los derechos de las mujeres. Y tuve la oportunidad de tener, cuando yo estaba en Colombia, de tener una visita suya y un acompañamiento, él ya siendo parte de ONU Mujeres, como asesor en materia de estadísticas, y generar intercambios muy potentes entre México, Colombia y otros países de América Latina. Y posteriormente, cuando me designaron como representante en México, pues tuvimos la oportunidad de coincidir en muchos espacios. Carlos siempre nos llamaba para ayudarnos a dilucidar muchos de los elementos que nosotros posicionamos en política pública, y desde luego que siempre había algo que aprender de él, y yo fui una de sus aprendices en muchos espacios donde estuvimos. Carlos siempre ha sido un amigo de ONU Mujeres, y lo fue cuando fue parte del equipo, cuando salió del equipo ONU Mujeres y siguió contribuyendo con nosotras. Así que de verdad, muy sentido su cercanía a nuestra organización. Yo quería recordar en ese contexto, y creo que la reseña que se ha hecho de Carlos ha sido muy completa, pues resaltar, sumando a lo que ya decían mis compañeros de panel, mis compañeras, que siempre se interesó por aquellos temas de la sociedad que tienen que ver con cómo trascender las desigualdades y la situación de mayor vulnerabilidad que enfrentan distintas poblaciones: la mortalidad infantil, la migración, las familias, la fecundidad, la salud reproductiva, las transiciones a la vida adulta, y desde luego la violencia contra las mujeres y las niñas, que es una de las temáticas donde trabajamos más de la mano. Carlos siempre estuvo trabajando con nosotras, acompañando las tareas con un análisis riguroso basado en datos, en evidencia, en empujar la agenda estadística, entre otras cosas, gracias a lo cual hoy tenemos un centro de excelencia en estadísticas de género que coordina nuestra querida Paulina Grobet, también muy amiga de Carlos. Y era un convencido de que la información y los datos son fundamentales para la incidencia en la política pública, y siempre nos impulsó y nos empujó a perfeccionar la recolección de estos datos, pero sobre todo, además de ello, a usarlos para el diseño de política pública y para el acompañamiento que hace ONU Mujeres a ese esfuerzo de los estados. Tuvimos el privilegio de contar con aportes de Carlos desde hace pues ya más de 10 años, como decía, primero en UNIFEM, justamente en 2015, cuando se estableció la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, Carlos era nuestro asesor regional en estadísticas de género. Él contribuyó a transversalizar la perspectiva de género para todos los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, tendremos la oportunidad de presentar uno de los trabajos con CONAPO y ONU Mujeres que se ha derivado, y el Colmex, de este esfuerzo, así que no entro allí todavía, pero fue sin duda su aportación un elemento clave para que ONU Mujeres pudiera hacer abogacía, incidencia en esa agenda de desarrollo sostenible que hoy incorpora la perspectiva de género de un modo tan estructural. Carlos también aportó de un modo fundamental al estudio de la violencia contra las mujeres y las niñas, como todos sabemos, con una publicación y un estudio que consideramos emblemático ya sobre la violencia feminicida en México, con series temporales que nos han permitido entender las dinámicas de esta violencia, documentarla y desde luego hacer recomendaciones de política pública. Y a partir de allí, desde ONU Mujeres, hemos, de la mano de LIN Mujeres, continuado esta tarea que él inició de un modo tan decidido. Hoy podemos decir sin lugar a dudas que con la investigación que Carlos impulsó y desarrolló, y con la inclusión de una serie de variables que configuran la noción de violencia feminicida, se puede tener una aproximación de los riesgos que corren las mujeres en el ámbito local y poner en marcha acciones de prevención secundaria cuando, por ejemplo, se conoce el nivel de lesiones hospitalarias que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Y el proyecto sobre el feminicidio que sigue en curso ha contribuido a la elaboración de reformas legislativas e institucionales, como el reconocimiento del feminicidio como delito en los códigos penales. Sus resultados, sabemos, se han utilizado para ser utilizados como una herramienta
muy potente para lograr cambios con autoridades locales en el diseño e implementación de políticas destinadas a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Quisiera, para finalizar, señalar que sin duda todas las tareas y los impulsos que hizo Carlos hoy adquieren una relevancia todavía mayor cuando estamos enfrentando la crisis mundial por el COVID, en la cual hemos podido evidenciar que más que nunca es importante tener análisis sólidos sobre, como los que nos ha legado Carlos, sobre la situación específica que viven las mujeres ante una crisis no solo de salud, sino social y económica como la que hoy vivimos. Por ejemplo, gracias a los impulsos como el de Carlos, sabemos que las mujeres asumen la mayor carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Sabemos que la situación de violencia contra las mujeres se ha exacerbado en varias partes del mundo y en México. Y también sabemos que la situación que enfrentamos hace más que nunca sentido al llamado del desarrollo de un sistema nacional de cuidados, algo donde sabemos que Mujeres está haciendo un gran esfuerzo y creemos que puede ser una de las mejores formas de honrar también todo el trabajo que hizo Carlos. Así que yo quisiera, de parte de Mujeres, resaltar el gran amigo que Carlos Echarri siempre fue para todas nosotras, para nuestra agenda pública, y el cómo su impulso, su compromiso y su profunda humanidad nos ayudó a colocar en la agenda, junto con quienes hoy nos acompañan, los derechos de las mujeres. Esperamos siempre honrar su legado, con profundizar este compromiso y poder caminar de la mano para hacer una realidad todas las recomendaciones y los aportes que él hizo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Belén, por tus palabras. Todo lo que comprende la perspectiva de género, él lo incluía en su trabajo académico, político. ¿Qué les puedo decir? El nuevo Plan Nacional de Población tiene una perspectiva de género y se dio el tiempo de hacerlo en un año. ¿En qué un año? En 6 meses que estuvo al frente del CONAPO, por ese compromiso que bien señalas, Belén, que él tenía con esta perspectiva de género y el profundo significado que eso tiene y que mucha gente le cuesta concebir, comprender, traducir eso en una política y en una investigación. Y él sí comprendía lo que hablamos cuando decimos perspectiva de género. Voy a darle la palabra a nuestro último, ponente, que es Ricardo Antonio Bucio, el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional para la Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Ustedes saben y conocen, es un hombre muy conocido porque además de ser politólogo ha tenido puestos importantes en la gestión pública. Recordamos su paso por el CONAPRED tan importante y no se diga ahora desde el 2015 que está al frente del CIPINA. Muchas gracias, Ricardo, por organizar este importantísimo evento, por ser un compañero, porque eres mi compañero en la Secretaría de Gobernación, un gran compañero que trabajamos en equipo, y te doy la palabra. Bien, pues gracias, muchas gracias, Gaby. Saludo a Belén, Silvia, Nadine, Jaime. Gracias por compartir este espacio y también comienzo enviando un saludo, un abrazo a la familia de Carlos y a todas las amigas y amigos que están aquí presentes y a los que no están también. Creo que es un día de hacer memoria de toda su trayectoria, de todo su recorrido, sus aportes, pero también de su persona. Es algo que han expresado de distintas formas, no puede dejar de salir la forma de ser de Carlos, ¿no? La manera en que miraba las cosas, sus convicciones, la forma de relacionarse con las demás personas, su sonrisa permanente y también su indignación por las cosas que no funcionaban y que tenían que cambiar. Yo quisiera hacer también quizá un foco más particular en
en la dimensión de servidor público que tuvo Carlos, que claro está imbuida de su trabajo como demógrafo, como especialista, como académico, como consultor de organismos internacionales, y que creo que esta parte de servidor público se puede resumir en lo que le escuchamos en el video inicial que él mismo decía. Él expresaba en el video que ante situaciones inaceptables, la ruta que toca es garantizar los derechos humanos y que para eso hay que definir las acciones, hay que definir con claridad las políticas públicas y generarlas basadas en evidencia. Creo que esa su perspectiva no fue de ninguna manera, tampoco en la administración pública, una persona de ocurrencias. Y creo que evitó en el poco tiempo también que tuvo la oportunidad de estar al frente de CONAPO, una serie de cuestiones que se dan muy fácilmente en la administración pública, ¿no? Uno se puede enredar en lo administrativo fácilmente o desesperar o tratar de saltárselo o tratar de saltarse la maraña de normatividad que existe en la administración pública, y él no, creo que se encontró una maraña más grande de la que esperaba, pero no se desesperó, estuvo talachando día a día por tratar de reencontrar el camino de CONAPO, además con desde lo que alcanzamos a ver un poco desde fuera, con un gran respeto al equipo que estaba, ¿no? No llegó a destruir, no llegó a imponer una nueva perspectiva, no llegó a tachar el trabajo que no conocía, con un gran respeto por el trabajo que había hecho el equipo, pero con esta convicción de lo que tocaba. Ante situaciones inaceptables, toca generar políticas públicas basadas en evidencia. Y claro que la evidencia es lo que él ayudaba a construir, y ahora le tocaba también generar las políticas públicas, no solo la evidencia, ¿no? Esto era, yo creo que por eso él mencionó que era el puesto ideal, ¿no? Lo que él realmente quería, porque podía accionar más allá de dar elementos a otras instancias y dependencias para accionar. Los temas que ya mencionaron y al que le agregaría la situación de las comunidades desplazadas en México y la iniciativa de ley que también dejó en este sentido, creo que dan cuenta de que su trabajo académico y su trabajo ahora en la última etapa como funcionario público tenía un claro compromiso con ciertas temáticas ligadas a los grupos de población siempre más desaventajados, históricamente discriminados, injustamente excluidos. No era una lógica solamente de tener una agenda muy amplia de temas demográficos, como la que mencionó Jaime y Silvia, sino enfocada en aquellas situaciones que más se problematizan y más ayudan a que las personas reproduzcan o permanezcan en condiciones que reproducen la pobreza y enormes desigualdades. La violencia de género, el embarazo adolescente y también la mortalidad infantil, un tema en el que estaba también empeñado en revisar y en modificar la tasa, porque si no sabemos exactamente si la tasa de mortalidad infantil es adecuada, no podemos entonces comprender cómo tratar de intervenir ante las causas que están provocando esta mortalidad infantil, sobre todo toda aquella que es prevenible. Era desde esta perspectiva un hombre claramente comprometido con la perspectiva de género y el feminismo, eso ya se dijo, pero también con el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que algo que hemos hecho desde el trabajo del CIPINA es que con muchas autoridades que van llegando a las entidades federativas o a nivel federal, tratamos de ayudar a dar elementos para entender el enfoque de niñez y adolescencia y cómo se tiene que incorporar en la perspectiva de las políticas públicas. Y con Carlos esto no fue necesario de ninguna manera. ¿No? Tenía
claro, muy claro el peso y el efecto negativo enorme que tiene el adultocentrismo en la definición de los asuntos públicos y cómo va dejando en el accionar cuando se convierte esta visión adultocéntrica y patriarcal, que hay una liga ahí clarísima, en acciones normativas, en acciones de política pública, en distribución presupuestal, tiene un gran daño, produce un gran daño desde el trabajo mismo de las instituciones públicas, ¿sí? Porque somos desde las instituciones quienes generamos la normatividad, las políticas públicas, la distribución presupuestal, pero cuando el enfoque está errado, el efecto va a reproducir estas perspectivas patriarcales y adultocéntricas. Yo creo que eso estaba muy claro desde que llegó a buscar transformar el trabajo de CONAPO, pese a la complejidad de la administración pública, ¿no? De toda esta manera compleja de operar que tiene la administración pública. Sumaría a esto que no llegó de ninguna forma como funcionario público, él llegó como servidor público, y hay una diferencia clara, pero es la misma, creo, reproducida en el espacio del servicio público que la que tenía en la academia. ¿A qué me refiero? Fue un gran maestro, Nadine decía, fue maestro de todas y de todos, siempre se aprendía de Carlos, pero creo que fue un gran maestro porque era un gran alumno, era una persona que tenía una capacidad de aprendizaje enorme, siempre aprendía, siempre quería escuchar y conocer de las demás personas, no pontificaba de ninguna forma, y así llegó también a la administración pública, no siendo alguien que venía a dar las órdenes, digamos, a asumir la conducción solamente del CONAPO, sino aprender también del equipo y en ese sentido ser servidor público, ¿no? Sin asumir los protocolos, sin las formas que muchas veces estorban, las formas del trabajo en el gobierno. Hay muchas cuestiones que son, pues que ya están en la cultura institucional y parece que se llega ahí y es como cuando uno llega al estadio y se pone a gritar y llega a un antro y se pone a bailar o a cualquier otro espacio y asume la cultura institucional de ese espacio. Carlos no llegó a eso, no llegó a romperla tampoco ni a violentarla, pero no a asumirla, no a asumirla, llegó a no hacer que el protocolo y el respeto interinstitucional que a veces estorba tanto se eliminara o se disminuyera básicamente por la relación interpersonal, por la relación entre las personas. Quiero concluir contando, tuve la oportunidad desde el momento de la transición y hasta su muerte de compartir muchos espacios, mesas de trabajo, viajes con él. Siempre tuvo una respuesta positiva a cada propuesta, siempre quiso mover la agenda cuando se necesitaba para poder acceder a estar en un espacio y en otro, y siempre fue también aprender, ¿no? Yo lo recuerdo escuchando a los grupos de adolescentes en situaciones de riesgo en Aguascalientes, ahí escuchando a las chicas que estaban en los servicios amigables de salud, y también justamente hace un año, el día de su muerte en Morelos, tuvimos un evento por la mañana. Él llegó y había una mesa muy grande, quizá de 50 personas, y después el público atrás. No le tocó espacio, no fue nombrado. Al final Alejandro Encinas se dio cuenta de eso, pues lo nombró, le agradeció. Para Carlos no implicó de ninguna manera un problema, y no solo eso, pues terminando esa inauguración, la gran mayoría de los funcionarios públicos que fueron se retiraron del evento. Él se quedó todo el evento, un evento para hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y además fue, si no de las pocas, yo pensaría que la única persona que fue a sentarse a la mesa de los niños y las niñas. Fue
a ese espacio, a dialogar, a escucharlos, a escucharlas, ¿no? Los demás se fueron a las mesas con los funcionarios, con los académicos, con las organizaciones civiles. Él se fue a la mesa de los niños y las niñas a escucharlas y escucharlos. Y yo creo que eso habla de la persona que era Carlos, pues no solo un buen demógrafo, académico, servidor público, sino fundamentalmente una muy buena persona, una persona abierta a las demás personas, a las necesidades de las demás personas, y con una clara convicción por ayudar a mejorar sus condiciones. Creo que eso fue una decisión suya y algo que priorizó en su vida, respetar esa perspectiva de ser, antes que todos los reconocimientos que tuvo y que tiene que seguir teniendo, ser una gran persona. Gracias. Ahí estoy. Una gran persona. Eso era Carlos, una gran persona. Y qué bueno que sacas esta parte del gestor público que te tocó compartir como compañero en la Secretaría de Gobernación, con una trayectoria académica tan fuerte. Es toda una transformación la que hay que hacer para tomar este lugar, ¿no?, que hemos tomado, estos cambios tan distintos de ver el mundo desde, ¿no?, desde la gestión pública, como en 6 meses logró tanto. Vamos a abrir la palabra ahora a los participantes, a los y las participantes, no sin mandar un muy fuerte abrazo de parte de CONAPO, de CIPINA, de la Secretaría de Gobernación y todos nuestros compañeros, a Elena Kotler, la esposa de Carlos, que tenemos el honor que nos está acompañando en este diálogo, a Santiago Echarri, su hijo, un abrazo cálido a ustedes, a todos, por acompañarnos. Y queremos abrir, tenemos todavía muy buenas 30 minutos, 20 minutos, para escuchar cualquiera de los participantes que quisieran tener hacer algún comentario ahora. No sé, Ricardo, si Joaquín está siguiendo algo, o esperamos que lo marquen. Tienen que marcarlo en el chat para que nos enteremos. Y hasta ahora no hay alguien que haya solicitado la palabra, entonces podemos continuar. Vamos a dar, a ver. No, Gaby, solo leer de parte de la hermana de Carlos, María del Puy Echarri Cánovas. Ella ha puesto en el chat el enorme agradecimiento de la familia de Carlos por este homenaje y por acompañarlos en el primer aniversario, y decir que nos sigue haciendo falta a todos y a todas. Y también Aurora del Río, Aurora, por su trabajo en salud pública. Dice que recordar a Carlos nos permite volver a reconocer ese gran académico que nos acompañó en la ejecución de diversas estrategias del programa de acción, de prevención y atención de la violencia familiar y de género de la Secretaría de Salud por muchos años, con la extraordinaria dedicación y rigurosidad metodológica que tenía, y también recordar al amigo entrañable que perdimos inesperada y lamentablemente. Manda también abrazos a Aurora y Luis Perelman, a quien conocemos por su trabajo también en la Federación Mexicana de Sexología. Gracias por la reunión y celebración de la gran persona que fue Carlos, siempre con gran disposición, interés, acercamiento a todos los temas alrededor de la salud sexual, los derechos sexuales, la diversidad sexual. Ciertamente no solo fue un apoyador, digamos, no desde la perspectiva del activismo, sino ayudando a dar los elementos necesarios para la comprensión de este tema, que sigue siendo hoy día, lo vemos, perdón por la digresión, pero lo vemos con estas propuestas que están impulsándose ahora en distintos estados de la República sobre el PIN parental,
vemos la necesidad de seguir trabajando en la comprensión de estos temas que ayudó Carlos y que ahora recuerdan tanto Aurora como Luis Pereno. Pues sí, son compañeros de los temas, ¿no? Aurora del Río, Luis Perman, en la primera persona, no recuerdo quién, gente que trabajó muy cerca de él, que lo trabajó, ¿no? Y que lo conoció por muchos años. Voy a ir cerrando, si es que no... Gabriela, ¿Sí? María del Puy Echarri Cánovas, la hermana de Carlos, le puso en el chat que si podría decir unas palabras. Por supuesto. No sé si el organizador le puede abrir el micrófono. Qué bueno que lo viste porque no lo pude ver ese. Adelante. ¿Es Joaquín o quién es el que maneja el micrófono? Joaquín, adelante, por favor, si le podemos dar la voz. Sí, permítanme tantito. Muy bien. ¿Me repiten el nombre? María del Puy Echarri Cánovas. Ya mientras le dan la palabra Gaby, también Malú Valenzuela. ¿Quiere hablar? Ok. Bueno, no sé, Malú Valenzuela pone que a un año de la muerte de Carlos podemos decirle mucho que nos hace falta. Un saludo grande, Malú. Y también Danae Negri, que es la secretaria ejecutiva del CIPINA de Morelos, agradece muy profundamente que haya compartido Carlos ese tiempo invaluable antes de su partida. Su aportación en Morelos dejó profunda huella para seguir trabajando con esa vocación. María del Puy Echarri tiene el micrófono abierto. Adelante. Muchas gracias. Solamente a nombre de toda la familia, el agradecer este bello homenaje, las bellas palabras para con mi hermano y bueno, pues el seguir viendo que estamos unidos y nos sigue haciendo falta no nada más a su familia, a sus compañeros, amigos y pues a todos. Muchísimas gracias a nombre de toda la familia. Tienes tu micrófono apagado, Gaby. Muchas gracias, María del Puy. Así es. No podemos ni comparar lo que puede sentir el vacío familiar, pero sí debes saber que es un vacío para sus amigos, para sus amigas, para sus compañeros de trabajo. Y por cierto que no es un vacío para la política, porque Carlos dejó diseñado el nuevo plan de la política de población. Y es un honor para mí y un reto inalcanzable continuar y ejecutar lo que él dejó planeado. El compromiso es hacer lo que él quería hacer de la política de población. Por fortuna se dio el tiempo de dejarlo escrito. Está por publicarse en un par de semanas el nuevo Plan Nacional de Población, con un enfoque de derechos humanos, de desigualdades, de género, con esa visión que tenía Carlos y que es parte de la visión de nuestro subsecretario, de Alejandro Encinas, de nuestra secretaria, desde luego de nuestro presidente. Él delineó, diseñó y dejó planteada la nueva política población de la Cuarta Transformación. Es un reto muy grande. Me toca continuarlo, no sola, con este equipo de muchas instituciones, porque yo sé que el Colegio de México, el Instituto de las Mujeres, ONU Mujeres, tantas otras instituciones con las que estamos trabajando. El trabajo de CONAPO es un trabajo interinstitucional. No se diga los compañeros de CIPINA, de CONAPRED, los compañeros de la subsecretaría. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de compromiso colectivo, sobre todo. Ese es el trabajo de la política de población y requiere de la unión de todos, y él nos lo dejó planteado con ejes muy propios, muy bien delineados, dejándonos un compromiso
enorme. Si no hay más comentarios, Ricardo, no hay más comentarios, quedamos con alguno de las y los compañeros, si quiere agregar algo, levántenme su manita porque es como los puedo ver. Danae de Negri también quiere comentar unas impresiones. Danae de Negri. Adelante. Si le abres el micrófono, Joaquín. Sí, claro. Aquí está ya. Danae, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que estoy sumamente conmovida porque pues el contar con la presencia de Carlos en este gran evento en el que fue sede Morelos, pues realmente fue muy significativo para nosotros y nosotras. Como bien lo dice Bucio, el hecho de que él se quedase hasta el final, como lo hizo Ricardo también, para escuchar a viva voz de los niños y las niñas y los adolescentes, pues todas estas necesidades que ellos tienen, estas inquietudes, me parece que es un ejemplo que debemos seguir muchas y muchos de los servidores públicos que estamos actualmente laborando en esta gran estructura gubernamental a nivel estatal, federal, y que debemos replantearnos muchas cosas. Pero yo quisiera comentar muy brevemente que lo más simbólico para mí fue el hecho de poder hablar con él, pues no sé, aproximadamente unos 30, 40 minutos antes de finalizar el evento. Nos tomamos un café caliente. Él llegó al evento cabizbajo, llegó cansado, estaba como con un sentimiento de pensar que teníamos mucho trabajo por hacer a favor de las infancias y las adolescencias y que lo que faltaba era el recurso financiero, el recurso humano, pero durante todo el evento logró inyectarse de una energía muy particular. Yo pude constatar de manera directa, porque la vida me llevó en ese momento a prestarle mucha atención, que ahora me cuestiono por qué fue así o para qué fue así, ¿no? Ha sido un año difícil cada vez que lo recuerdo. Y me di cuenta que él empezó a inyectarse y al final ya está para poder trabajar en Morelos a favor de la prevención del embarazo adolescente, un tema que para él era, pues ustedes lo saben, de sumo interés. Y me fascinó esta parte humana de Carlos cuando me dijo de pronto, me dijo, mira, no hay muchos recursos, no hay varo, no hay dinero, pero yo me comprometo a venir contigo de 1 a 2 veces por semana. Yo me vengo manejando, me dijo, yo me vengo manejando y nos ponemos a trabajar. Esa sencillez de Carlos me pudo fascinar su compromiso con la comunidad y ver a un hombre cansado, agotado seguramente emocionalmente en ese momento, renovar el espíritu cuando empezamos a hablar de todas aquellas personas que merecen nuestra atención y nuestra vocación en el trabajo público. Entonces, pues nada más agradecer infinitamente este homenaje. Gracias, Ricardo Bucio, y a todas y a todos los presentes. Y pues creo que vale la pena seguir el ejemplo del hombre sensible, del servidor público sensible que necesita México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Danae. Te cuento que la prevención de embarazo adolescente es la prioridad número 1, a lo que me instruyeron en el CONAPO, así que eso va a seguir. Así que además que nos deje el COVID, voy para allá a verte, porque si esto quería Carlos, yo voy a hacer nada más que lo que quería Carlos. Así que por allá te voy a visitar muy pronto. Es una de las grandes prioridades. La segunda prioridad es el desplazamiento, el desplazamiento forzado, ¿no? Del cual dejó hecha una ley que está ahora sí que en la lista de espera del Congreso. Además, por supuesto, de su participación en la Ley General de Población, de la que habló ya Silvia Yorguli, que nos va a permitir fortalecer el CONAPO
y que quedó muy robusta esa nueva ley, más esta otra. Y no me queda más que, si ya no hay más, darles 2 anuncios. El próximo lunes 13 a las 10:30 vamos a celebrar el Día Mundial de la Población y por supuesto está dedicado al doctor Carlos Javier Echarri Cánovas. Es un evento en el que se va a hablar de los desafíos de COVID-19, donde va a estar el UNFPA, por supuesto nuestro subsecretario de Población, y los invito a todas y a todos a que nos acompañen en este importantísimo evento que vamos a hablar de los retos del COVID ante el tema de salud reproductiva, ante el tema de desplazamiento forzado. Nos va a acompañar Cristina Díaz, una académica, ante el tema del envejecimiento poblacional, y apuntaba algo por ahí Silvia Yorbuli, son temas de mucha actualidad frente al tema del COVID. Y también anunciar el nuevo libro de Carlos, que yo empezaré lo daremos a conocer este lunes. Es un libro, como dijo Belén Sanz, elaborado en el año sabático, en el año que estuvo trabajando en el ONU Mujeres, con ONU Mujeres. Es un libro que publica ONU Mujeres junto con nosotros, con CONAPO. Entonces los esperamos a todos este lunes a las 10:30 en este importantísimo evento del Día Mundial de la Población. Y el viernes 17, un evento especialmente dirigido al libro de Carlos Javier Echarri, organizado por nuestra querida compañera Belén Sanz de ONU Mujeres y por nosotros. Vamos a poder escudriñar el nuevo libro que quedó en póstumo de Carlos Echarri, que es ahora sí que un clavado a toda la interseccionalidad y desigualdades de género en las mujeres y en los diferentes grupos de México. Ese es el evento para el próximo viernes 17, más los que se verán. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron, muy especialmente a la familia de Carlos. Un abrazo, otro abrazo cálido, compañeros, ponentes, muchísimas gracias, Jaime, Ricardo, Silvia, Belén, Nadine, y a todo el público que nos siguió hasta este momento. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gaby, solo añadir. Ricardo quiere agregar otro anuncio o mensaje, adelante. Sí, otro anuncio, añadir que también el martes tenemos un conversatorio sobre embarazo adolescente, justamente. El martes 14 a la 1 de la tarde, en esta misma plataforma. Creo que todo el mes vamos a hablar de población y todo el mes vamos a hablar de Carlos, porque así va a ser. Muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Pero creo que sí tenemos todavía una gran deuda con nuestra juventud. Para esto tenemos que establecer políticas basadas en evidencia. Necesitamos información para ver cuáles son estas situaciones que son inaceptables desde un punto de vista de derechos humanos, a dónde queremos llegar y cuáles son los programas, las acciones que debemos de ejecutar para llegar a esta situación deseada.